Hermanos y amigos, me da muchísimo gusto saludarles. Soy el pastor Eberto García y les doy una cordial bienvenida a su programa de La Verdad Presente. Hoy voy a presentar el primer tema de la nueva serie, La Doctrina de Jesucristo. Y hoy voy a presentar una respuesta a la pregunta: ¿tenía una doctrina nuestro Señor Jesucristo? Así que acompáñenos en los próximos minutos y descubra a la luz de la Biblia si acaso Jesús tenía una doctrina, y si la tenía, ¿cuál era el propósito por el que la compartió con nosotros? Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para el estudio de esta ocasión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos el privilegio de una vez más abrir tu palabra. Lo hacemos con el único propósito de encontrar cuál es tu voluntad y hacerla. Por favor, guíanos en tu palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados, entonces, hoy comenzamos con el tema número 1 de la serie, La Doctrina de Jesucristo. He escuchado varias expresiones de algunos cristianos que aseguran que para Jesús la doctrina no es importante, que lo más importante es el amor. Y en cierta manera tienen razón. Evidentemente lo más importante es el amor. Sin embargo, el hecho de que el amor sea lo más importante no invalida los otros aspectos del evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí dos fuentes bibliográficas para entender en primer lugar qué cosa es doctrina, porque si durante esta serie vamos a estudiar lo que es la doctrina de Jesucristo, bueno, es importante tener claro en nuestra mente qué cosa es doctrina. Bueno, en primer lugar tengo aquí el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, publicado en 1997. Y habla de doctrina como enseñanza. Escuchen esto: enseñanza o creencia religiosa que es enseñada y sostenida dentro de una comunidad religiosa particular. Así que, a la luz del Diccionario Hispanoamericano de la Misión, doctrina es una enseñanza. Sí, son instrucciones incluso. Por su lado, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que doctrina es enseñanza que se da para instrucción de alguien. Noten ustedes, esto es significativo: instrucción de alguien, es decir, se capacita a una persona, se instruye a una persona. Y agrega en el diccionario de la Real Academia Española, hablando de doctrina, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. Y en este caso, estimados, en el contexto de nuestro estudio, serían doctrinas, enseñanzas u opiniones, ideas sustentadas por nuestro Señor Jesucristo. Y estimados, este último significado de la Real Academia Española nos ayuda a enlazar, a conectarnos, porque durante esta serie de la doctrina de Jesucristo, vamos entonces a estudiar cuáles eran las ideas, cuál era la posición religiosa de nuestro Señor Jesucristo, cómo esperaba Él que los cristianos viviéramos. Sí, estimados, se trata de entender cuál es su voluntad. Esas instrucciones que impartió durante su ministerio, sin duda, estimados, no las compartió solo para aumentar nuestro acervo cultural. Definitivamente que no. Encontraremos cómo el propósito que tenía cuando comparte estas instrucciones es que los oyentes y los lectores finalmente pudiéramos practicar y poner nuestra vida en armonía con estas instrucciones, con estas enseñanzas. Ahora, me llama a mí la atención lo que Francisco Martín Moreno en su libro México ante Dios hace sobre la importancia de la libertad de conciencia. Este hombre hace una crítica abierta a la iglesia popular sobre una serie de actos, incluyendo el rechazo con cañones a la posibilidad de considerar, dice, la libertad de cultos. Sí, le atribuye a la iglesia popular
que echó mano incluso de cañones, tratando de boicotear la libertad de cultos, de conciencia y la de pensar. Y luego pregunta de manera desafiante: ¿qué somos si ni siquiera podemos pensar libremente? Y estimados, cuando leí esta pregunta, vino a mi mente inmediatamente aquel texto que tradicionalmente los cristianos a veces citamos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero les pregunto esta ocasión, estimados, ¿será que en verdad nosotros los cristianos hemos sido libres de pensar? ¿No será que alguien ha impuesto sus ideas en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿No será que alguna religión lo ha hecho? Es cierto, estimados, a veces hemos dicho estas palabras quizá con jactancia, quizá con satisfacción, con orgullo sano, si quiero decirlo, pero la pregunta es, ¿en verdad hemos sido libres de pensar? Estimados, un día el Señor Jesús en San Marcos capítulo 7 hizo una declaración desafiante. En San Marcos capítulo 7, el versículo 7. Dice aquí, podemos ver a partir del versículo 6 y 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y agrega en el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten lo que está diciendo: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor es bastante directo con la declaración. Quien piensa, estimados, que está haciendo la voluntad de Dios por guardar una doctrina, estimados, está en peligro de estar honrando a Dios de labios únicamente, pues sin saberlo tal vez está guardando una doctrina de hombres. ¿Se dan cuenta la advertencia que el Señor Jesús está presentando? Por eso esta pregunta que les decía: ¿será que nosotros en verdad hemos usado nuestra libertad de conciencia para buscar en las Escrituras? Hace algunos años, cuando estaba en la escuela de teología, para sufragar los costos de colegiatura, me dediqué a vender una colección de libros que se llamaba Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Era una serie de 10 tomos. Y cuando presenté este material a un grupo de caballeros, uno de ellos me dijo: ¿y tú pretendes entender lo que la Biblia dice? Y entonces él se levanta de su escritorio y me dice: ¿sabes tú que solamente el padre, el sacerdote, tiene la capacidad de entender la Biblia? Yo era un jovencito, estimado, recién había salido de mi adolescencia. La verdad, no tuve una respuesta que darle. ¿Será que en verdad solo el sacerdote puede entender las Escrituras? Y estimados, a partir de aquel día me tomé la tarea de investigar ¿para quién fue dada la Escritura? ¿Quiénes son los únicos que pueden entender las Escrituras? Y aunque este no es el tema, estimados, en la Escritura podemos entender cómo el Señor Jesús, sus enseñanzas, hasta los propios niños pueden entenderla. De hecho, uno de los textos que más trajo esperanza y confianza a mi corazón es el expresado en San Juan, en el capítulo 7, sobre este asunto de entender, de comprender lo dado por el Señor Jesucristo particularmente. Ve lo que dice San Juan capítulo 7 y veamos el versículo 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten ustedes cuál es el requisito para entender si una doctrina es verdadera. ¿Cuál es el requisito, en este caso particularmente, para entender la doctrina de Jesucristo? ¿Cuál es el requisito? Estimados, hay un requisito claro y práctico. Y es desear
querer, anhelar hacer la voluntad de Dios. Estimados, si una persona desea hacer la voluntad de Dios, esto es suficiente para que Dios le dote de habilidad, le dote de conocimiento para entender la doctrina. Pero si no quiere hacer la voluntad de Dios, no tiene ningún sentido que la entienda. Noten ustedes lo que está ocurriendo. Entonces, ¿será que entonces cierto líder, por su posición, por su antigüedad, es el único capacitado para entender la doctrina? La respuesta es clara: no. ¿Quién puede entonces entender la doctrina de Jesucristo? Todo aquel, estimados, que quiera hacer la voluntad de Dios. Así que ustedes pueden ver ahora, en este intento por entender cuán importante es la doctrina, pues nos hemos encontrado que el Señor Jesucristo en verdad tenía una doctrina. Sí, la tenía. Y Él la expresa de distintas formas. Por ejemplo, me llama la atención que después de terminar el famoso Sermón del Monte, allí en el capítulo 7 de San Mateo, miren lo que la gente expresó después de haber escuchado las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 7, el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es cierto que algunas versiones no usan la palabra doctrina. Y yo estoy usando una de las versiones más populares dentro de la comunidad evangélica, que es la versión Reina Valera, revisión 60. Y usa la palabra doctrina. Pero como ustedes saben, el Nuevo Testamento en particular fue escrito en griego. En griego una que otra palabra en arameo se escribe, pero noten ustedes que si originalmente se escribe en griego, significa que alguien tuvo que hacer una traducción, en este caso al español. Ahora la pregunta es, ¿la palabra doctrina de qué palabra griega salió? Pues, estimados, sale de la palabra didaje. A la vez hay otra palabra para doctrina que es didascalía. Son dos palabras griegas con la misma raíz que se refieren al acto de enseñar, a la acción de enseñar, y también se refieren a la enseñanza misma, es decir, las cosas que se enseñan. En otras palabras, estimados, independientemente de la versión que se use, ya sea Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la latinoamericana, todas estas versiones, independientemente de la palabra que se use al español, viene de la misma palabra didaje, o en otras ocasiones de la palabra didascalía, que tiene la misma raíz y se traduce como instrucción, como enseñanza o incluso doctrina. Por eso es que la Reina Valera 60 usa la palabra doctrina, porque se refiere al mismo punto. Ahora, estimados, noten entonces, ¿tenía una doctrina nuestro Señor Jesucristo? Sí. Él mismo en San Juan 7, cuando Él dice, mi doctrina, noten ustedes el posesivo que le pone, mi doctrina, es decir, lo que yo traigo, independientemente de dónde viene, porque Él aclara desde luego, sin embargo, que esa doctrina la ha recibido de su Padre, pero es suya. Dice, mi doctrina, la que he recibido de mi Padre, esa es la doctrina que yo comparto. Estas son las instrucciones, dice con toda claridad. Y luego agrega en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, entenderá, comprenderá si esta doctrina es de Dios. Porque había muchas personas que cuestionaban que las enseñanzas, las doctrinas que el Señor compartía realmente fueran de origen divino. Y sin embargo, estimados, podemos darnos cuenta, a la luz de la Biblia, el Señor Jesucristo no enseñaba mentiras, no eran charlatanerías, era la pura verdad y calificada como doctrina. Los apóstoles posteriormente, conscientes de las enseñanzas del Señor Jesucristo, estimados, independientemente de si escucharon directamente del Señor o posteriormente el Espíritu Santo se las reveló, se refieren a las enseñanzas de Jesús como un grupo de doctrinas. Pero ahora, un punto importante aquí, estimados, independientemente de lo que las palabras griegas puedan significar, porque alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo puedo saber que esa es la palabra correcta que aparece en griego? ¿Cómo puedo yo
comprobarlo. Hay algunas personas que me han dicho, yo apenas puedo leer español, ¿cómo podría saber si realmente eso es lo que dice en el texto griego? Pues estimados, ese no es ningún problema para entender. No es ningún problema. El punto clave aquí es darnos cuenta, la expresión que se usa. Fíjense bien, la expresión que se usa en Mateo capítulo 7, versículo 28. Si alguna de sus versiones que ustedes tienen no usa la palabra doctrina, vamos a suponer que usa la palabra enseñanza, o la palabra instrucción, o la palabra predicación. Independientemente de la palabra que use, aquí lo importante es qué había en mente. ¿Qué había en mente o qué es lo que ocasionó la pronunciación de esta palabra? Pues lo único que tenemos que hacer, estimados, es revisar todo lo que está dicho por el Señor, porque recuerden, el versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Noten lo que está diciendo, acabo de leer en Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras. ¿Qué clase de palabras? Pues ocurre, estimados, que el Señor está hablando del Sermón del Monte. Y ahora la pregunta clave es, ¿y con qué propósito comparte el Sermón del Monte? Al analizar no solo el contenido, estimados, porque hay una serie de instrucciones detalladas, y al analizar no solamente el contenido, sino el propósito de las instrucciones que el Señor acaba de dar, llegamos a una conclusión sencilla. Las instrucciones no las dio para aumentar nuestro acervo cultural. Las instrucciones las dio para que las viviéramos, para que las pusiéramos en práctica. Pues él mismo aquí en San Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Noten que es la misma expresión que usa o la misma palabra que usa en el versículo 28. En el versículo 28 cuando dice que Jesús terminó estas palabras. ¿Qué palabras? Pues es la misma referencia que el propio Señor hace en Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y a continuación narra una historia muy ilustrativa y muy conocida del hombre que edifica su casa sobre la roca. Y que vienen los vientos, vienen las tormentas y azotan contra aquella casa, pero esa casa se mantiene sólida porque estaba sobre la roca. Pero noten ustedes, enseguida menciona que cualquiera que oye, estamos ahora en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. E igualmente vino la tormenta, vino el viento, vinieron las corrientes de agua y aquella casa se derrumbó porque estaba edificada sobre la arena y la pérdida fue grande. Y noten ustedes las figuras que el Señor está usando, mientras que dice que los que escuchan sus palabras, es decir, escuchan su doctrina, escuchan sus instrucciones y las obedecen, serán, dice, perpetuos, permanecerán, en otras palabras, tendrán vida eterna. Mientras que los que oyendo sus instrucciones, oyendo su doctrina, no la guardan, pues es como el insensato que edifica sobre la arena y su pérdida es grande. ¿Y cómo no va a ser grande si la pérdida es la pérdida de la vida eterna? Entonces noten ustedes, estimados, el Señor tenía una doctrina. Sí, tenía instrucciones y no nos las dio para aumentar simplemente nuestro conocimiento. Pues Él con mucha claridad hace un énfasis extraordinario para mostrarnos cuán importante es hacer, obedecer sus instrucciones, y usa esta figura que sin duda deja grabado en nuestra mente con mucha claridad la importancia, deja grabada la importancia no solo de escuchar, no solo de entender, sino de guardar su doctrina. Así que, estimados, noten ustedes ante la pregunta, ¿tenía una doctrina nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es clara, tenía una doctrina, tenía un cuerpo de instrucciones, un cuerpo de creencias, y desde luego el propósito de Él era que nosotros las viviéramos.
que nosotros pusiéramos nuestra vida en armonía con estos principios impartidos por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, estimados, con toda razón, el apóstol San Juan, en su segunda carta, la segunda carta del apóstol Juan, hace una declaración aquí muy desafiante. Noten ustedes lo que dice, segunda carta de San Juan, en el único capítulo 1 que tiene, el único capítulo, a partir del versículo 9, y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Noten la forma tan enfática con que Juan está hablando. Él simplemente dice, el que no persevera en la doctrina. Fíjense bien, se demanda no solo llegar a un conocimiento casual de la doctrina, sino de una perseverancia. Y está diciéndonos con claridad, el que se extravía, es decir, el que se sale del camino establecido, el que se sale de la vía establecida por el Señor Jesucristo, simplemente, dice, tendrá como resultado la pérdida. Pues dice, este no tiene a Dios. Si no tenemos a Dios, no podemos tener vida eterna. Y luego agrega, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estas palabras de Juan, estimados, son desafiantes. Él está diciendo que si usted y yo le damos la bienvenida a una persona que no tiene la doctrina de Cristo, estamos participando de sus mismos pecados. Sí, estimados, estamos practicando de su mismo destino. Ahora, ¿por qué Juan nos habla en estos términos tan duros? Estimados, porque, escuchen esto, nadie está justificado para desconocer cuál es la doctrina de Jesucristo. Alguien puede decir, bueno, es que yo nací ya en esta iglesia, o yo ya nací en esta doctrina. Si yo estoy equivocado, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los líderes, o la culpa la tienen otras personas, los que me instruyeron. No, estimados, nadie está justificado. Si somos sinceros, si somos honestos, tendremos la capacidad no solo de entender cuál es la doctrina, sino de vivirla. Recuerden, estimados, el Señor cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él estaba hablando del derecho que tenemos de ejercer nuestra libertad de conciencia. ¿Se dan cuenta? Y desde luego lo que el propio apóstol Juan está diciéndonos aquí es para preocuparse, estimados. ¿Será que en verdad hemos usado nuestra libertad de conciencia? Lo que usted cree, ¿lo cree porque alguien se lo dijo o porque como un día el Señor se lo dijo a Pedro, vuestro Padre que está en los cielos te lo reveló? Sí, estimados, esto es lo que puede hacer la diferencia entre quien te lo reveló. ¿Has llegado a la comprensión de lo que la Escritura dice? Es aquí, estimados, en donde encontramos un motivo, una razón poderosa para entender cuál es la doctrina de Jesucristo, cuáles son las instrucciones que nos dio, para que las vivamos, para que pongamos nuestra vida en armonía con esos principios. Y por eso, estimados, resulta significativa esta expresión que el Señor Jesús entonces está usando cuando habla acerca de su doctrina. Él mismo dice entonces, quien quiera hacer la voluntad de Dios puede llegar al conocimiento pleno, en otras palabras, conocimiento pleno de la doctrina que Él nos ha dejado. Así que en otras palabras, estimados, en las Sagradas Escrituras, los apóstoles, los profetas inspirados por Dios han dejado un testimonio escrito de lo que es la doctrina de Jesucristo. Porque ahora, cuando recordamos, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 24, hay un motivo más, o más bien agregar todavía más razones de peso a la importancia de conocer
la doctrina de Jesucristo. En San Mateo capítulo 24, el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiere decir, nadie está exento, nadie es inmune a las acechanzas del enemigo, hacia los ataques de doctrinas falsas, y por eso es que el mismo apóstol Juan, en su primera carta, mire la declaración que hace, complementando lo que hemos visto hasta este momento. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Noten la advertencia del apóstol Juan. Es clara. Él dice: hay una tarea, hay una responsabilidad de nuestra parte, y es probar, llegar a una comprobación. Y para llegar a una comprobación hay que considerar elementos que ha puesto a nuestro alcance Dios, es decir, su palabra, y por cuenta propia llegar a una conclusión, desde luego, bajo la unción del Espíritu Santo. Así que noten ustedes, estimados, hay un claro desafío, hay una clara razón. Y el desafío es investigar. La razón es para evitar ser víctimas de los falsos maestros, falsos profetas, que vendrían con falsas doctrinas, desde luego, pretendiendo tener la verdad, pero que descarriarían al pueblo mismo. Por eso, estimados, me siento muy satisfecho de poder compartir esta serie con todos ustedes. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Hoy el único propósito era mostrarles que Jesús tenía una doctrina. Los apóstoles estaban conscientes de ello y por eso nos exhortan. Y les invito entonces a inclinar su rostro para pedir la dirección de nuestro Padre en esta nueva serie que estamos iniciando hoy. Señor y Padre nuestro, tu palabra enseña que Jesús tenía una doctrina. La enseñó para que la guardáramos, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos guíes paso a paso para el conocimiento de esta doctrina y la obediencia de la misma. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.